Pichincha Universal, generando noticias. Día Nacional del Afroecuatoriano en Punto Noticias. Evidentemente ustedes pueden darse cuenta a través de las redes sociales que estamos haciendo una programación dirigida y con protagonistas, con actores afroecuatorianos. Y justamente por eso nos está acompañando acá Jacqueline, perdón, Jacqueline, con quien vamos a compartir esta mesa de entrevistas para conversar con Edison León, antropólogo y comunicador, justamente para analizar la situación del pueblo afro en la frontera. Y esto me parece un tema muy importante, Edison, porque desde allá surgieron una serie de acontecimientos históricos que hoy están desembocando y han desembocado ya en lo que está pasando en el Ecuador, en una suerte de compromisos que para muchos son abiertos y para otros soterrados, de compromisos del propio gobierno nacional, que a pretexto de lo que sucedió en la frontera esmeraldeña, ¿no?, con esto del tema del Huacho, de las bombas que explotaron, del narcotráfico, de la disidencia, a propósito de eso montó toda una estratagema que ha hecho que el Ecuador en los actuales momentos esté prácticamente entregado, ¿no?, de cuerpo entero a los Estados Unidos. Al menos ese es mi análisis. Y lo hago como ciudadano y como comunicador social. Entonces, ahí jugaron también un rol fundamental los afroecuatorianos, porque justamente Esmeraldas es una tierra de muchos compatriotas afroecuatorianos. Edison, ¿cuál sería el análisis a propósito de esto, no? Porque la zona fronteriza ecuatoriana, caramba, es una zona muy compleja, muy olvidada además. ¿Qué se ha hecho? ¿O qué se ha dejado de hacer? Bueno, primero, antes que nada, buenos días a todos y a todas las radioescuchas. Estaba escuchando una partecita de la entrevista anterior que se hacía con el hermano Juan Montaño. Y claro, se hacía mucho énfasis en que se está haciendo un programa especial por el día, ¿no? Y de su parte había todo unos cuestionamientos, unas preguntas que decían que qué es lo que se está haciendo, que si es que la población afroecuatoriana se está integrada o no. Y creo que ahí está la respuesta, es decir, tenemos que hacer programas especiales para hablar sobre el tema de los afrodescendientes, ¿no?, cuando debería de ser un tema, digamos, cotidiano, debería de ser un tema que esté en las agendas cada día, ¿no?, y que no sea solamente un programa especial porque es el día o el mes de la afroecuatorianidad. Creo que eso de alguna manera también responde de manera específica a la pregunta, no a mí, sino a la anterior, de si estamos integrados o no estamos integrados. Estamos integrados siempre que hay programas especiales, siempre que hay fechas especiales, ahí estamos integrados, pero en la cotidianidad, en el resto, en las otras instancias, no estamos integrados. Con respecto al tema frontera, yo podría decir que nuestras poblaciones siempre viven en estado de frontera, ¿no? Es decir, y cuando uno habla de estados de frontera, está hablando de estados de excepción, para utilizar así esos términos más técnicos, sociológicos. ¿Y qué quiere decir que estén en estado de excepción? Quiere decir que están en unos estados de alta vulnerabilidad, ¿no? Y estas vulnerabilidades pues han sido, digamos, de manera estructural y generalmente se generan, a veces uno dice en buena hora, se generan unos determinados hechos, como se generó este hecho del famoso Huacho, porque eso a veces destapa, hace evidente cosas que generalmente estaban ahí olvidadas, ¿no? Es decir, si no hubiera habido Huacho, el gobierno tal vez ni siquiera se hubiera preocupado de la situación que existe con esos pueblos en esas fronteras, porque no solamente es el pueblo afroecuatoriano, también todo, curiosamente, toda esa franja está poblado por pueblos, claro, justamente, ¿no? Así es. Todas las cuestiones de Sucumbíos, todas las cuestiones del Carchi, ¿no?, y de Esmeraldas. Entonces, decía que esos hechos son los que a veces nos permiten visibilizar ciertas situaciones, ¿no? Yo recuerdo cuando clasificamos la primera vez al Mundial, ¿no? Cuando clasificamos la primera vez al Mundial, se generó, sí, la emoción de que Ecuador haya clasificado por primera vez, pero al mismo tiempo se empezó a visibilizar de dónde venían esos jugadores que nos habían dado esa tremenda alegría, ¿no? Y ahí
digamos, nuevamente se empezó a visibilizar la situación social, económica en que estaban nuestros hermanos, nuestros niños, ¿no? Ahí jugando sin agua potable, con niveles de desnutrición y toda la cosa, ¿no? Entonces, en el caso de la frontera, es un tema que, si bien es cierto, se ha utilizado, como usted decía, para implementar unas políticas de seguridad nacional, y a partir de esas políticas de seguridad nacional, lo que se ha hecho es tener todo un intervencionismo específicamente norteamericano. Pero sin embargo, la pregunta es, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno para dar seguridad alimentaria, para dar seguridad educativa a toda esa población? Es decir, ¿cuáles han sido las políticas públicas diferenciadas, si es que se quiere en este caso, para esa población? O sea, ninguna. O sea, se pensó que militarizando, teniendo cooperación del gobierno norteamericano, el problema de la frontera se iba a solucionar, lo cual quiere decir que hay ahí una miopía política para poder entender el verdadero problema que significan el problema de la frontera y ligado, digamos, al pueblo afroecuatoriano que habitan ahí en el norte. Edison, con todo ese análisis, porque ciertamente si se ha militarizado y la condición del pueblo sigue igual, también se ha hecho una gran criminalización del pueblo. Quiero decir, a partir de hechos concretos como los que han venido pasando con lo de Huacho, lo que pasó con la minería también en Imbabura, lo que está pasando ahora mismo con todo el levantamiento que hubo en Carchi, donde no se ha visibilizado desde los medios convencionales, ¿no? 8 días de paralización, incluso de los caminos vecinales, porque era la gente la que estaba organizada junto con el prefecto de Carchi. Toda esta forma porque se ha criminalizado, quiero decir, todavía hay mujeres en territorio de Mataje reclamando a sus hombres, donde se fue indiscriminadamente, se los tomó y se los presentó como los 40 de parte de Ecuador y los 40 de parte de Colombia, y eran los 80 que teníamos en total. Con una fuerte criminalización hacia el pueblo. ¿Qué se hace? ¿Qué se debe seguir haciendo? Porque todavía nuestras mujeres siguen reclamando a sus hombres en condiciones incluso de enfermedad y de vulnerabilidad graves, sin ninguna respuesta. Sí, yo voy a seguir ligando con la conversación anterior para que pueda ir teniendo toda una continuidad. En la entrevista anterior se hablaba del racismo, ¿no? Y creo que lo que tú estás planteando, Jackie, es parte de ese racismo, ¿no? Sino que muchas veces entendemos el racismo desde su forma más simple, que es la discriminación del color de piel en una cotidianidad, ¿no? En el bus, en la calle, ¿no? Pero existen otro tipo de racismos, y una de las maneras para poder entender de una manera mucho más completa, digamos, el racismo es justamente desde 2 elementos, que un elemento es la estereotipación, es decir, cómo se construyen estereotipos. Los estereotipos no son nada más que poder reducir a la mínima expresión a todo un pueblo, a toda una persona, por una determinada diferencia, sea de color de piel, sea geográfica, sea de género, de orientación sexual, cualquiera que ésta sea, ¿no? Y el otro elemento fundamental es justamente de la criminalización, es decir, esta asociación que está muy ligada con el estereotipo, ¿no? Lo negro, muy similar, muy correspondiente a delincuencia, a crimen, ¿no es cierto? Entonces uno piensa que el negro es sinónimo de asesino y por eso de delincuente, ¿no? Y es por eso que muchas de las veces se genera el temor en la gente, ¿no? Es decir, cuando una persona se cambia a otra acera es porque tiene miedo, ¿no? Es parte del racismo, ese temor por saber de que la otra persona tiene unas condiciones innatas, biológicas, genéticas, que son proclives para que... Entonces, este proceso de la racialización, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la criminalización, es el que nos tiene justamente en estas situaciones, ¿no es cierto? Nos tienen estas situaciones de vulnerabilidad. Entonces, todo esto de la minería, es decir, decía... Tal vez con la conversación anterior, tal vez será que estamos avanzando y que vamos avanzando bien y que tal vez será de tener un presidente negro, y por qué no pensarlo eso y pensar que con un presidente negro, afroecuatoriano, afrodescendiente, digamos, sería como
sería como el TEDx para decir que ya no hay racismo porque tenemos un presidente, pero veamos qué es lo que pasó con Obama, por ejemplo, ¿no es cierto? Obama, y luego hay toda una serie de muertes a jóvenes, sobre todo afroamericanos, ¿no es cierto? Entonces, yo no creo que el problema se solucione, es decir, teniendo un presidente de afrodescendencia, ¿no? Pues va a ser muy importante, pero creo que el problema es más estructural, es decir, si es que esta sociedad no cambia, es decir, si no se cambia de chip, como se dice vulgarmente, va a ser muy difícil que nosotros que podamos tener una nueva sociedad, ¿no? Porque definitivamente el racismo es sinónimo de que la sociedad está enferma, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos fuertes niveles de racismo, el problema no solamente los victimarios somos, digamos, los afectados, sino también quienes ejercen esa victimización también son afectados, y es por eso que hay una sociedad que está enferma y que tiene que curarse, ¿no? La pregunta ahí es cómo se cura y qué voluntad hay para poderse curar, ¿no? Y creo que eso genera el gran interrogante de qué hacer, qué estamos haciendo y qué se puede hacer. Ahora, el chip tiene que ser cambiado en todas las instancias sociales, ¿no? Evidentemente, porque el racismo se genera no solamente, digamos, desde el mestizo hacia el afro, o del afro hacia el indio, o del indio hacia el mestizo, o hacia el blanco, a pesar que en el Ecuador no es que existamos, ciertamente raza blanca, pero también hay racismo en todos estos sectores, que tienen que justamente hacer lo que usted dice, es decir, cambiar estructuralmente la mentalidad, que nos permita avanzar hacia una real equidad. Es que de eso se trata. Cuando yo decía que ojalá tengamos un presidente, no era una suerte de paliativo, de endulzar la situación crítica que vive la sociedad, sino justamente de hacer esto, de cambiar el chip estructuralmente para que veamos como natural, que cualquier persona podamos arribar a esas instancias de poder. Yo acabo de venir de Angola, de África, y quería comentar esto justamente porque calza muy bien con este comentario, ¿no? Una de las primeras cosas que impresiona cuando uno está en estos países mayoritariamente, digamos, africanos, en este caso de Angola, es que uno entra a los bancos y son africanos, y cuando digo africanos estoy hablando de color de piel oscura, ¿no? Claro. Cuando uno va a estos sitios se encuentra empresarios, y son empresarios... Todos son... sí, ¿no? todos son oscuros. Claro, todos son, es que ahí son todos de una sola raza, ¿no? Entonces ahí, claro, cambia el imaginario, ¿no? Claro, me imagino porque que estamos sí, como medios acostumbrados a... Porque también se racializan no solamente a las personas, sino también los espacios, ¿no? Entonces parece ser que determinados espacios es donde deben de estar los afroecuatorianos o los afrodescendientes, y hay otros espacios donde no deberían de estar. Por ejemplo, el Club La Unión, por ejemplo, por mencionar, por mencionar solamente uno, ¿no? Y cuando alguien estaría ahí, ya es como que está invadiendo ese territorio porque se ha naturalizado, ¿no? Y entonces, claro, ir a un banco y uno ir a pedir un crédito y encontrarte tal vez con una persona africana o afrodescendiente, a uno le choca, digamos, inicialmente, porque... ¿Por qué? Porque tienen toda esa estructura de saber que, claro, si se va al estadio, ahí sí es normal, entre comillas, ver, ¿no? Pero si se va a un banco, ya no es normal, ¿no? Y entonces, claro, es toda esa naturalización. Entonces, yo sí creo que deberíamos de ir caminando hacia eso, ¿no? Y claro, hace mucho que hacer, pero para hacer hay que tener la voluntad de hacer. Porque si es que nosotros no reconocemos, ¿no? Como decía anteriormente, o sea, el racismo es una enfermedad, pero si uno no reconoce que está enfermo como sociedad, uno no se cura. Es como el caso de las personas, ¿no? Solamente cuando uno se da cuenta, tiene un diagnóstico, va al médico y le dicen, vea señor, usted está enfermo, señor, si usted no se cuida, va a empeorar, y puede empeorar tanto que hasta puede morir, o sea que o se cuida o muere, ¿no? Yo creo que eso es algo similar para poder hacer la analogía con una sociedad que está enferma, ¿no? Es decir, tiene que curarse y claro, para curarse tiene todas las medicinas, digamos, ¿no? La educación es muy fundamental para las cuestiones para poder, digamos, sanar, reparar todas estas cosas. Jacqueline.
Sí, Edison viene trabajando un montón de deconstrucciones como las que tú dices, de creer que todos pertenecemos a un espacio determinado, pero todavía nosotros en Ecuador todavía seguimos ¿a quién le corresponde eso? Porque pareciera por un momento que es el pueblo o es la ciudadanía de a pie que debiera estar haciendo esos cambios. Pero sí hay unas responsabilidades claras y tiene que ver con los gobiernos, tiene que ver con las autoridades quienes están ahí en toda esa forma de manejar esto público, lo público. Una de las comparaciones que yo decía es esa, ¿no? De que podríamos nosotros tener una gran campaña. Y tú me decías, si no es sostenida, si no es crítica, si no es constante, no va a haber un cambio. ¿A quién le corresponde y bajo qué parámetros se deben hacer esas sensibilizaciones de entender un país pluricultural, intercultural como el ecuatoriano? Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.